sesiones del Consejo de Buenas Derechos tardes, Humanos de las información en vivo Naciones desde la presidencia del Unidas, con Consejo de sede en Ministros. Se Ginebra. desarrolla la Como conferencia. ustedes Luego de la sesión recordarán, el participan Consejo de de Derechos este Humanos con sede en acto la Ginebra ministra fue conformado por las de Naciones Desarrollo e Unidas en el Inclusión año Social, Fanny 2006, Montellanos, el ministro de que, Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, que el recoge el ministro de Defensa, antecedente de Walter la Comisión Astudillo, de la Derechos ministra de Humanos la Mujer y y tiene Poblaciones como Vulnerables, y propósito esta sesión proteger está siendo y liderada por el evaluar presidente del muchas Consejo de de las Ministros, denuncias Eduardo Arana. y Vamos a mejorar escuchar. el sistema de derechos humanos en los países. Son más de 40 miembros quienes la integran y hay que entender que sus decisiones son muy importantes, aunque no son vinculantes, y lo importante es que establecen los derroteros que en el sistema mundial apuntan a lo que significa la defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad, el gobierno peruano, en nombre del Estado, ha señalado con mucha claridad que es respetuoso del sistema interamericano de derechos humanos y en general de los derechos humanos, porque es también miembro de la Carta de los Derechos Humanos. Así es que desde esa perspectiva tenemos claro, y que quede muy bien claro, que somos defensores también de los derechos humanos de la ciudadanía. Y en ese sentido, el día de hoy también se ha llevado a cabo en Palacio de Gobierno una ceremonia para reconocer a aquellos policías que defendieron la democracia en la época del terrorismo. Se les ha otorgado las condecoraciones en mérito al trabajo que realizaron cuando ellos defendían al Perú, a las familias de aquel entonces, a la patria, en situaciones muy adversas, muy terribles. Ustedes, probablemente los más jóvenes, no recuerden, pero la época del terrorismo fue uno de los momentos más aciagos que el Perú vivió, en el que la democracia estuvo en vilo durante muchos años, en el que los ataques a las instituciones, a las personas, a las comunidades campesinas, a las autoridades hechas por estos terroristas causaron mucha zozobra, mucho terror. Entonces, lo que ha hecho el gobierno también es un homenaje a 215 efectivos, algunos en situación de retiro, otros todavía en actividad, algunos, en algún caso, que son los que hemos visto también de una viuda y la madre también de uno de los cuyos hijos había fallecido en servicio, fueron también condecorados. Y esto es muy importante porque la memoria histórica de un país también tiene que reconocer el valor de aquellos que defendieron la patria. Así como existen, por otro lado, historias que se cuentan del país, esta no es una historia muy reciente, pero tampoco muy lejana. Pero es bueno que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes entiendan que pasamos por un momento tan difícil en que la democracia que hoy vivimos y la que hoy podemos compartir con libertad se debe en gran parte al trabajo que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y peruanos demócratas defendieron en su oportunidad. Bueno, paso a señalar algunas de las actividades. Voy a mejor darle a los ministros la oportunidad. Me acompañan el día de hoy los señores ministros de Defensa, el señor Walter Astudillo, el señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Daniel Maurate, la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana Peña Cardosa, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Fanny Montellanos. Señor ministro de Defensa, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. Efectivamente, como ha manifestado el Premier, el día de ayer nos constituimos al distrito de Patás, el Premier, el Ministro del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el que habla, para hacer una visita de supervisión de los trabajos que viene realizando el Comando Unificado de Patás, denominado CUPAS. Verificamos el trabajo que viene realizando en el punto de control Calquiche, donde efectivamente se pudo observar la participación articulada de diferentes entidades, dentro de ellas SUNAT, SUTRAN, Migraciones, la Fiscalía también el FEMA de Medio Ambiente,
personal militar y personal policial. Indudablemente, este proceso está en permanente perfeccionamiento. Pudimos detectar algunos temas, algunos aspectos que deben de mejorar, como es la conectividad y la disponibilidad de instrumentos tecnológicos para hacer más eficaz su trabajo. Posteriormente fuimos al puesto de comando, donde el comandante de este comando unificado nos hizo una exposición de la situación actual y nos manifestó que en efecto hasta la fecha se han realizado más de 1.700 intervenciones, patrullajes e interdicciones, y se estima que el cálculo que se ha infringido a la minería ilegal supera ya los 238 millones. Pero yo quiero incidir en algo que creo que es importante que conozca la ciudadanía. No solamente el modelo, no solamente es la participación de estas entidades que he manifestado, militares y policías, sino también se cuenta con el apoyo de las rondas campesinas. Esto le da mayor legitimidad y un trabajo en sintonía con la sociedad o con las comunidades. Es importante. Además, el gobierno simultáneamente viene desarrollando unas mesas de trabajo por el desarrollo integral de la provincia de Patás, en la cual participan diferentes ministerios, y está liderado esta mesa de trabajo por el Ministerio de Energía y Minas. Hasta la fecha se han desarrollado 4 sesiones plenarias y 6 temáticas de subgrupos, y está previsto en la quincena de octubre desarrollarse la 5ª plenaria. Pero además del trabajo del gobierno nacional, también he participado en el trabajo que viene realizando el gobierno regional de La Libertad. Creo que es necesario también mencionarlo, porque esto demuestra el trabajo articulado de los diferentes niveles de gobierno. Hace 2 meses estuvimos con el gobierno regional y sus funcionarios en Tayabamba y Ongón, que es el distrito más alejado. Y la semana pasada, martes y miércoles, precisamente en el distrito de Patás. Creo que esta es una muestra para que un modelo funcione es necesario la participación de todos los actores, diferentes niveles de gobierno, diferentes sectores y diferentes instituciones. Quiero mencionar además que el sector privado también tiene una importante participación, por cuanto en Patás, a manera de ejemplo, la minera principal, la minera poderosa, viene contribuyendo en diferentes aspectos. Esto hace que la estrategia tenga mayor efectividad y creemos que esto tiene que ir mejorando para que se constituya un modelo que pueda replicarse en otras regiones. Es todo, primero. Muchas gracias, señor ministro de Defensa. Y compartimos el micrófono también ahora con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor ministro, con uso la palabra. Muchísimas gracias, Premier. También un saludo a toda la población que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación aquí presentes. En primer lugar, quisiera informar respecto a una reunión que hemos tenido ayer con la presidenta y la Asociación de Alcaldesas Mujeres del Perú. Dentro de esa reunión se ha podido informar de que actualmente hemos recibido más de 1.000 requerimientos de parte de 1.000 distritos. 1.000 alcaldes han presentado proyectos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la intervención de Yancasum, Perú. Estos 1.000 alcaldes han logrado acumular más o menos más de 400 proyectos de inversión en obras intensas, en mano de obra no calificada, y además más de 1.900 intervenciones urgentes.
Y lo que podemos señalar a todos los alcaldes que seguramente nos están viendo, porque son más de 1000, es que se ha reafirmado de parte de la presidenta que se va a financiar los más de 400 proyectos de inversión, que va a generar mucha mano de obra, y también los 1900 intervenciones de urgencia, que en total van a generar aproximadamente más de 140.000 empleos temporales. Y esto es importante porque Yancaso Perú atiende fundamentalmente a la población pobre, a la población que por alguna razón no ha tenido acceso a la empleabilidad, a la capacitación, y en consecuencia han caído en pobreza extrema, o no han podido conseguir un empleo y en consecuencia se han vuelto una población vulnerable. Y esta población básicamente está representada por más mujeres, casi el 60-70% son mujeres, madres solteras, también personas con discapacidad, adultos mayores. El programa recibe a mujeres y hombres hasta 70 años de edad y en consecuencia es un recurso que nosotros decimos se traslada directamente a la vena de las poblaciones más humildes, más pobres del país. Luego, hoy hemos tenido también un día histórico para el sector porque hemos lanzado una comisión multisectorial permanente para la formalización laboral. Esto ha sido luego de un arduo trabajo del sector, pero también de todas las instituciones del Estado, ¿no? Nos hemos demorado más o menos año y medio en elaborar el registro de todos los trabajadores que están en la informalidad laboral. Nosotros siempre hemos tenido un registro de los trabajadores que están en la formalidad laboral, básicamente los que están en las empresas, porque nosotros tenemos las planillas. En consecuencia, tenemos la cantidad exacta de los trabajadores y de las empresas que aportan contratando personas dentro del mercado laboral formal. Pero nunca hemos tenido un registro de los trabajadores que están en la informalidad laboral y luego de un año y medio de trabajo de funcionarios del sector y de los demás sectores, incluido RENIEC, incluido Migraciones, incluido SUNAT, INI, hemos logrado hacer este registro que nos da como resultado más de 12.400.000 trabajadores en informalidad laboral. Pero este registro nos ha permitido también construir por primera vez la tipología de las informalidades. Es decir, esta es una especie de resonancia, si fuera un cuerpo humano el país, de todo el cuerpo, para establecer dónde están con precisión las enfermedades, la informalidad laboral, qué tipo de informalidad laboral. Y en consecuencia hemos establecido 15 tipos de informalidad laboral y cada tipo tiene subtipos, por supuesto. 8 están en el autoempleo y 7 están en los trabajos dependientes. Y, por supuesto, cada tipo de informalidad laboral tiene subtipos que ahora nos permite avanzar al siguiente paso, que es ubicar los remedios para cada tipo de informalidad. Con lo cual, el Estado, a partir de ahora, tiene esta herramienta para poder suministrar los recursos y los remedios con mayor precisión y, en consecuencia, nos va a permitir avanzar en los próximos años en la formalización de los trabajadores. Pero hoy día ha sido el lanzamiento de la comisión multisectorial, es decir, es una manifestación de que la formalización laboral no es de un solo sector, no es tarea de un solo ministerio, es tarea de todos los sectores, de todos los ministerios y además de todas las instituciones estatales que han estado hoy día presentes a la hora del lanzamiento, al momento que la presidenta ha firmado la resolución aprobando esta comisión nacional multisectorial de naturaleza permanente para la formalización laboral. Y en consecuencia ahora
todos los sectores van a tener la información, tanto del registro como de las tipologías, para que cada sector también pueda aportar desde sus competencias los remedios. Por ejemplo, con la ministra de la Mujer compartiremos toda la data de la informalidad de mujeres, cuántos son jóvenes, cuántos son adultas mayores, en qué regiones, en qué distritos, qué tipo de informalidad, en qué ocupaciones están las mujeres que están en la informalidad, de manera que eso va a ser una herramienta para que el Ministerio de la Mujer, desde sus competencias y sus equipos, puedan también buscar remedios a cada tipo de informalidad, junto con nosotros, por supuesto, el sector que vamos a estar ayudando permanentemente al tránsito de la formalidad de las mujeres. Igual haremos con MIDIS, igual haremos con Produce, para ver las pymes. Hay una enorme cantidad de pymes, muchas se mueren en el camino. Si bien hay una enorme cantidad de pymes, mucho más que, por supuesto, empresas medianas y grandes, sin embargo, no aportan tanto a la formalidad laboral. Vamos a mirar este tipo de informalidad de pequeñas empresas, de microempresas, ¿por qué no aportan a la formalidad laboral de trabajadores? Y, por supuesto, estableceremos seguramente los remedios. Aquí, por ejemplo, están los famosos informalidad por acuerdo, donde el microempresario se pone de acuerdo con su trabajador para no ir a la planilla y no pagar derechos laborales. Ahí, mediante estímulos y otras fórmulas, encontraremos mecanismos de cómo incentivamos a estas microempresas a aportar también al empleo laboral formal en planillas. Pero además, estamos lanzando con esta información también una intervención que es una intervención ya regional, Innovate Regional. ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a entregar todas las tipologías de la informalidad a cada región, porque los tipos de informalidad varían por región, son diferentes, no son las mismas informalidades que hay en cada región. Cada región tiene tipos de informalidad diferentes. En consecuencia, cada gobernante, con sus equipos, con sus direcciones, con sus gerencias, con la información que van a recibir del registro de trabajadores en la informalidad y la tipología, también van a empezar a buscar remedios específicamente para el tipo de informalidad en su región. Por eso decimos que en el tema de la informalidad laboral, que normalmente siempre se pasa por los costados y no se aborda con seriedad, esta vez lo estamos haciendo con mucha seriedad y podemos decir que cada una de las etapas han sido hitos históricos. Y hoy día, la directora regional de la OIT de América Latina ha señalado que Perú está llevando a la delantera la iniciativa, está siendo pionero en mecanismos y formas de cómo vamos a transitar a la formalidad laboral y, por supuesto, eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Y yo aprovecho las cámaras de los medios de comunicación para agradecer, por supuesto, a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero también a todos los equipos de todos los sectores que han trabajado mañana, tarde, noche y muchas veces madrugadas para hacer realidad este sueño que ahora está a disposición de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenas noticias. Y ahora le damos al uso la palabra a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes a todos los medios de comunicación y a través de ustedes a toda la ciudadanía. Quiero presentar unas cifras que nos interpelan. Quisiera que me acompañen mirando estas cifras, que no son simples números en rojo, sino que es una realidad en la que nos enfrentamos en el Perú. Hablamos de violencia. 1 de cada 2 mujeres han sufrido violencia como parte de su círculo, grupo familiar, violencia a adultos mayores, violencia a niños, niñas, personas con discapacidad. Esta situación, que sabemos que no es de hoy, no es coyuntural, sino corresponde a un problema histórico y estructural, requiere todo nuestro apoyo e intervención. No podemos normalizar estas cifras y por eso nosotros venimos como gobierno haciendo intervenciones articuladas de emergencia y urgencia, y parte de ello me complace anunciar que se ha dispuesto
el cambio del nombre del Centro de Emergencia Mujer, que son conocidos como los CEM, que tenemos a nivel nacional. Tenemos más de 400 centros de emergencia mujer, de los cuales 183 funcionan dentro de las comisarías y que cumplen un rol muy importante porque atienden casos. Se van a denominar Centro de Emergencia Mujer y Familia. Y esto corresponde a una nueva medida y enfoque que tiene el gobierno: atender los casos de violencia de las mujeres, que sufren las mujeres, pero también cada integrante del grupo familiar. Estamos atendiendo violencia que sufren niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres, personas con discapacidad. Y no solo estamos hablando de un cambio de nombre, sino de una atención integral. ¿Esto qué significa? Que de manera urgente atendemos el caso. Cuando una persona que ha sufrido violencia, cuando una mujer, cuando un adulto mayor ha sufrido violencia, inmediatamente atendemos el caso, pero no lo soltamos. Damos asistencia legal, psicológica y también damos un acompañamiento para que se vuelva esta persona que ha sufrido violencia una persona autónoma y sana. Porque, estimados, lo que necesitamos en nuestro país es romper este círculo histórico de la violencia. Porque está bien atender a la víctima de la violencia, que puede ser una mujer o un adulto mayor, pero no podemos descuidar que hay toda una familia y un entorno familiar que está también afectado, que puede ser un niño y que pasan los años y luego podría convertirse en un agresor. Entonces estamos protegiendo y cuidando de forma integral a todo el grupo familiar. Y lo último, recordemos que todos los segundos domingos de septiembre se conmemora el Día de la Familia Peruana. Y esta es una invitación a todos los peruanos y peruanas que nos están viendo para utilizar este domingo como una fecha para recordar cómo es la familia peruana compunche. Es una familia que respeta, que cuida a sus adultos mayores, que respeta e incluye a las personas con discapacidad y que comparte los valores para construir buena ciudadanía. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministra. Y ahora le damos el uso de la palabra a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenas tardes, Premier. Buenas tardes a toda la prensa. Como ustedes saben, en el Perú existe la alimentación escolar. Aunque con un decreto supremo se extingue el programa Huasemicuna, con el decreto supremo número 008 se crea un nuevo programa de alimentación escolar. Para este gobierno, para el Ejecutivo, la alimentación escolar es muy importante en su expresión más integral y holística, donde participa no solamente un sector, sino varios sectores. En esta modificación que hoy día hemos aprobado en el Ejecutivo, estamos haciendo algunos ajustes precisamente para mejorar esta intervención, en donde incluimos dentro del Consejo Directivo al Ministerio de Vivienda, por lo importante que es contar con agua segura en las escuelas para la preparación de los alimentos. Vivienda se une a los sectores de educación, salud, producción, desarrollo agrario y riego, el Colegio de Nutricionistas y representante de las APAFPAS. Nosotros sabemos que el agua es tan importante. Si no hay agua segura, lo que puede haber es infección. Entonces, es por eso que la participación del viceministro de Vivienda es primordial. Otro de los puntos es sobre la gobernanza. Dentro de este nuevo programa se va a impulsar la corresponsabilidad para la gestión del servicio de alimentación escolar, involucrando a los actores territoriales. Y cuando nos referimos a actores territoriales, son representantes del gobierno regional, local, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base dentro de la comunidad. Entonces la gobernanza, con un enfoque de territorio, llega también a los actores que están en la comunidad. Se incluyen actores comunitarios claves, madres, padres, lideresas, subprefectos y organizaciones sociales de base para la vigilancia y el monitoreo del servicio alimentario. También quería compartir que hemos iniciado la segunda etapa del piloto Desayuno en mi cole.
Este piloto incluye la participación activa también de los padres de familia en la preparación de los alimentos y que todos los estudiantes, niños, niñas y adolescentes en la escuela puedan tomar sus alimentos ahí y la preparación sea ahí. Se está beneficiando a más de 11.000 estudiantes de Lima Metropolitana y Callao. Y lo que se quiere es que con este nuevo programa se pueda escalar y muchas escuelas del país también tengan desayuno en mi cole. Hay que entender que en el Perú tenemos que atender de manera diversificada para llegar a cada una de estas zonas y ámbitos territoriales, ámbitos urbanos, ámbitos rurales, zonas de frontera, comunidades indígenas. Y este nuevo programa va a tener ese enfoque intercultural, respetando la cultura gastronómica de cada uno de estos territorios. Tenemos muchas lecciones aprendidas en este piloto y, como les decía, va a ser parte de este nuevo programa de alimentación escolar. Asimismo, MIDIS ha lanzado el programa de preparación académica para Beca 18 junto a universidades. En el marco del programa Juntos, que es un programa de transferencias condicionadas, lo que se quiere es promover que los adolescentes terminen el colegio y aquellos que están cursando el quinto de secundaria o egresados interesados en postular a la convocatoria 2026 del concurso Beca 18 de Pronavet. Actualmente más de 4.000, en este año, más de 4.000 egresados de las escuelas que son parte del programa Juntos han ingresado a las universidades y esta iniciativa ofrece formación preuniversitaria gratuita en alianza con la Universidad Peruana Unión, Universidad Continental, San Ignacio de Loyola, Universidad de Piura y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, tenemos un incentivo extraordinario en el marco del programa Juntos para hogares en el Brain. Desde este 4 de septiembre, el MIDIS viene entregando un incentivo extraordinario de 300 soles a familias usuarias de más de 13.000 estudiantes como reconocimiento por haber conseguido que sus hijos culminen satisfactoriamente el año escolar 2024. Y en este marco nosotros seguimos trabajando con una mirada mucho más integral, donde para superar la pobreza y atender las trampas de la pobreza, necesitamos no solamente de un solo sector, sino varios sectores, varios niveles de gobierno. Esto requiere una articulación compleja pero necesaria, con una serie de instrumentos, mecanismos y herramientas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Nos ponemos a disposición de las inquietudes o preguntas que tuvieran a ver. Muchas gracias, señor Premier. Vamos a dar inicio a la rueda de preguntas con Romy Mellán, de TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es en relación a la participación del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, en la ONU, en lo que él ha señalado, respondiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Perú está evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que está evaluando el Perú para poder seguir permaneciendo en este sistema de derechos humanos de manera internacional? Gracias. Cuando me presenté ante el Congreso de la República, una de las propuestas que hice para solicitar la investidura fue justamente proponer una comisión que estudie la posibilidad de que el Perú examine su permanencia en el sistema interamericano. Entonces, esto fue coordinado en aquel entonces con el ministro de Justicia y con la Cancillería. Y se establecieron equipos de trabajo que empezaron a evaluar esta situación. Este es un aspecto que incluso la señora presidenta lo ha también expresado. El ministro de Justicia de aquel entonces y el actual también lo ha señalado. O sea, estamos hablando de una posición del Estado que va a seguir evaluando esta posición. A eso está referido. Continuamos con Julio Caiguare, de Radio Nacional. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros presentes. Ministro Maurate, con relación a lo que dijo hace poco, que, bueno, usted advirtió que muchas personas han ido gastando progresivamente sus fondos de pensiones y sus ETS.
En ese contexto, ¿qué recomendaciones daría usted el día de hoy a los ciudadanos peruanos para que puedan conservar estos recursos de manera responsable? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Lo que nosotros venimos sosteniendo desde el sector es que una política pública debe fortalecer el sistema previsional. Eso lo tenemos que hacer en el Perú y en todas partes del mundo. Porque lo sano y lo correcto es que cuando un trabajador o un peruano o peruana termine su etapa laboral, su jubilación, tenga una pensión. Eso es lo ideal, ¿no? Porque si no logra tener una pensión porque se consume anticipadamente, porque por diferentes razones, es que finalmente de alguna manera tenemos que hacerle un programa para atender a estas personas, adultos mayores que no tienen pensión. Probablemente una fórmula como pensión 65, otra fórmula seguramente que se inventará más adelante, pero va a ser sobre la espalda de todos, porque eso se va a pagar con impuesto de todos los peruanos. Por eso lo sano, lo correcto, es que la política pública previsional tenga un resguardo para esa situación. Igual en el caso de las CTS, porque nadie está libre de quedarse sin empleo en algún momento y necesitas un recurso para ayudarte ese tiempo que tienes que utilizar para reengancharte nuevamente en el empleo laboral formal y necesitas pasar esa etapa y para eso están justamente previstas ese tipo de fondos. Entonces, igual en la salud, o sea, por más que alguien gane muchísimo dinero, nadie está libre de enfermarse, un cáncer, una enfermedad grave, ni todos los ahorros te van a alcanzar si es que no tienes un sistema de protección. De manera que eso es lo que sostenemos nosotros, que como política pública es importante tener un sistema profesional fuerte donde todos los peruanos y peruanas al final del día tengan una pensión, tengan protección en su salud y tengan un recurso para poder, hasta que dure su desempleo y reengancharse nuevamente en el empleo formal. Gracias. Continuamos con Jimena Carrasco, de Canal E. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Respecto a la participación de Perú en Suiza, no hay una contradicción desde el gobierno al señalar de que no permitirán la injerencia de ningún organismo internacional y al mismo tiempo señalar de que van a seguir colaborando con el alto comisionado, además de que jueces han señalado que no acatarán la ley de amnistía. Y si me permite, Premier, respecto a la interpelación del ministro del Interior, teniendo en cuenta que las cifras de inseguridad no retroceden, ¿no es mejor solicitar de repente su renuncia al cargo? Gracias. Con relación a la posición esgrimida por el gobierno del Perú y el Estado peruano, efectivamente en Ginebra, la posición es totalmente coherente y es clara, porque lo que se ha señalado es que el Perú es signatario del sistema interamericano, pero también es parte de la Convención de los Derechos Humanos y suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde ahí no creo que haya algún tipo de contradicción. Lo que se ha señalado y lo que la Cancillería ha expresado en un comunicado este sábado es con relación a las reticencias que tiene con respecto a las facultades que la Corte Interamericana tiene con relación a los pronunciamientos que hace. En el caso particular, lo que se ha expresado es que tratándose de un caso cuya sentencia haya sido dada hace más de 20 años, no puede desarrollarse lo que se llama un control o seguimiento permanente mediante el cual casos que no estaban ventilados en ese proceso ahora sigan viendo. Lo que nosotros cuestionamos no es el sistema interamericano, sino las facultades de una Corte que consideramos que, en primer lugar, no actúa de manera subsidiaria con relación a un tema en particular, porque en este caso lo correcto es que se agote, en primer lugar, la jurisdicción interna y luego se acuda a la jurisdicción externa. Y en segundo lugar, lo que consideramos también es que este tipo de acciones rebasan las facultades que toda Corte puede tener, ¿no?, en particular. Y finalmente, con relación a lo que usted señala, nosotros confiamos en la capacidad del señor ministro del Interior, pero también consideramos que siendo una potestad del Congreso de la República, el control político, entre las cuales está obviamente hacer un llamado, invitación, interpelar,
evidentemente el señor ministro dará las respuestas que consideramos van a ser las más oportunas y acertadas, y el día de mañana estimamos que dará una respuesta favorable a las preguntas e inquietudes de los señores congresistas. Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas noches, señor Premier Eduardo Arana, señores ministros, colegas, y a todo el país que nos ve a esta hora de la noche a través de los medios de comunicación. Qué hermoso saber que dentro de unos días, el 14 de septiembre, vamos a celebrar el Día de la Familia Peruana. Y como dijo un viejo líder religioso hace muchos años, ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Fíjese usted y a esto va con esta pregunta, porque queremos justamente el bienestar de las familias. Y el día de hoy estamos escuchando respecto a este proyecto o a estas normas que están tratando de buscar el bienestar del trabajador, del empleado. Queremos saber cómo se trabajan las políticas de Estado con respecto a las regulaciones que hace, porque aquí hay que diferenciar entre el trabajador independiente y el trabajador informal. El trabajador independiente se sujeta a la norma de la SUNAT, a las regulaciones, y busca cumplir las obligaciones legales, pero a veces no lo puede porque tenemos una tramitología y una situación un poco difícil en el Estado peruano para poder cumplir aquello. ¿Cómo se trabaja esto, señor Premier, señores ministros, para que esto se pueda cumplir? Porque el sistema de pensiones busca esto, pero nadie nos explica cómo es el Fondo 0, el Fondo 1, el Fondo 2, el Fondo 3, los riesgos que conlleva esto para que el ciudadano tome una acción o una decisión, en todo caso, mejor para el bienestar de sus familias. Esto es importante poderlo decir, señor Premier, señores ministros, para que el Perú esté informado y sea un país educado, con obligaciones que cumplir, pero que las haga con conocimiento. Gracias. Yo creo que sea un comentario, pero también detrás del comentario hay unas preguntas que me gustaría precisar. Miren, a ver, primero, los que tienen la posibilidad de pensión, CTS, básicamente son los que están en el empleo formal, es decir, los que están en una planilla, ¿no? En consecuencia, son un grupo privilegiado, que el 2022 eran el 26%, y ahora son el 29,1%, casi el 70%, casi el 30%. El 70% no tienen esos beneficios. El 70% no tiene derecho en el Perú no tienen derecho a CTS, a pensión, nada. Entonces, a este grupo de personas que están en la formalidad laboral, aprovechando justamente esa condición de trabajadores formales, hay que resguardarles el sistema previsional. A eso me refería en mi intervención anterior. Pero tiene usted razón. Dentro del sector informal, ahora que ya tenemos el registro, hemos encontrado más o menos aproximadamente 5 millones de trabajadores que están en autoempleos. Y cuando miramos los tipos de informalidad en los autoempleos, vamos a encontrar que hay de todo. Y hay, por ejemplo, por supuesto, trabajadores que están en el autoempleo que no tienen ni el sueldo mínimo. Pero también hay en el autoempleo peruanos y peruanas que han decidido el autoempleo, que quieren el autoempleo. Es decir, no quieren ir a una planilla bajo la dirección de un gerente. No quieren ser empleados en una empresa, como en la cuenta, sino quieren ser sus propios jefes y desarrollarse de manera independiente, sin jefes, y desarrollarse en el autoempleo. Y hay muchos peruanos y peruanas que han logrado buenos ingresos, incluso mucho más de lo que ganan en el empleo formal. A estos peruanos, por ejemplo, hay que transitarlos a la protección social para que también puedan estar en condición de empleo decente y formal. Entonces, a ese tipo de peruanos habrá un tipo de remedio. Ese es un tipo de informalidad laboral, de los autoempleados que ganan bien. ¿Cuál va a ser el tipo de remedio para estos autoempleados que ganan bien? Es sensibilizarlos para que vayan a la protección social, hacerles ver que de repente son jóvenes. Un ejemplo concreto es los influencers, que ganan muy bien, son jóvenes, manejan las redes, pero no van a ser jóvenes toda su vida. Algún día serán viejitos, algún día van a querer una pensión.
un mañana o pasado un accidente de tránsito, lo que sea, van a necesitar una atención, una operación complicada y necesitan recursos para esa intervención. Y si tienen ahorros se lo van a gastar, no le va a alcanzar 10, 15 días en una clínica. Entonces, todo eso hay que ver para que este tipo de informalidad también transiten a la formalidad laboral. Por supuesto, hay otra cantidad, más o menos también de 5 millones que están ya como trabajadores dependientes en empresas. En micros, más o menos, hay 2.100.000, ¿no? Y también hay en mediana y lamentablemente también en grande. Los tipos de remedios son diferentes. Para la gran empresa el remedio será SUNAFIL, inspección, porque si son grandes empresas, tienen abogados, contadores, ahí hay cierto dolo, en consecuencia corresponde a la fiscalización y la sanción. Pero las micro que están naciendo, que son empresas bebé, que están en una incubadora de empresas recién, hay que ir con el apoyo, con la asesoría, con la capacitación. El costo laboral para estas micros es 5,6% nada más. Entonces, hay que ayudarlos con capital semilla, etcétera, para que puedan ser grandes y con el tiempo dar empleo. Muchas de las grandes empresas han comenzado en microempresas o en pequeñas empresas y ahora se han vuelto grandes empresas. Entonces, hay que ayudarlos a transitar también, a sobrevivir su etapa de incubación, vamos a llamarlo así, para que con el tiempo se vuelvan grandes empresas. Un complemento de la señora ministra. Señora ministra, por favor. Gracias. Qué importante la pregunta que nos hace, porque nos permite informar algo. Los problemas siempre los hemos tenido ahí, son históricos, de qué afecta la economía de la familia. Lo importante y el gran cambio que nos hace mención el ministro de Trabajo es que nos estamos ocupando de solucionar estos problemas históricos. Cuando antes hemos tenido este diagnóstico sobre la informalidad que existe en nuestro país y que nos va a permitir a los diferentes sectores realmente hacer la protección y defensa de las personas que nos toca. En el caso de nuestro Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, a mí me toca atender, proteger y defender a la mujer, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Yo necesito saber en qué se ocupan, si están en un mercado informal, para ver si necesitan alguna asistencia económica o necesitan algún empoderamiento particular. Porque recordemos que atender a la persona, al adulto mayor, al niño, al adolescente, no solo es atenderlo en su individualidad, sino a su familia, y con esto a su comunidad y con esto al país. Y aprovecho para informarles que hemos implementado, con esta mirada que tenemos desde el gobierno de articular y en forma conjunta como Ejecutivo atender los problemas, hemos implementado la Dirección de Autonomía Económica de la Mujer, que es esta dirección general que va a estudiar y reflexionar para ver soluciones a largo plazo y romper con círculos y pobrezas que han sido históricas. Gracias. Gracias, ministra. Continuamos con Stephanie Medina de Huilas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Una pregunta chiquita para el ministro Maurate. ¿Qué comentar hoy día que la Fiscalía Anticorrupción ha ingresado en salud y qué responder sobre el copamiento evidente que existe de personas de Alianza para el Progreso? Y, Premier, respecto a la eventual salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si esta es una opinión que se roga solo el Ejecutivo o si van a pedir opiniones consultivas al Poder Judicial y al Legislativo, y esto cuánto tomaría. Y hemos recibido de buena fuente que ya están por enviar la carta de renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué responder a eso? Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy bien que la Fiscalía intervenga. Y si encuentra responsabilidad penal de alguien, que lo sancione y que en su oportunidad reciba una condena severa. Porque todo el que hace mal su trabajo o comete delito, sobre todo vulnerando los derechos de los más necesitados, que son los que están buscando salud, tienen que ser sancionados severamente. En consecuencia, mi respuesta es que me parece muy bien que la Fiscalía intervenga, investigue y si hay responsabilidad de alguien, que lo sancione gravemente, pero si hay inocentes, también que declare inocentes y que muchas veces en nuestro país se desfila a investigados hasta con esposas y luego son inocentes y nadie les pide disculpas. Eso es lo que pasa en nuestro país. Nada, gracias. Con relación a sus inquietudes, le voy a expresar lo siguiente.
En primer lugar, cuando estamos hablando de lo que usted señala, una eventual salida, estamos hablando primero de un estudio. Estamos en la etapa previa o en la etapa inicial, que es la de estudiar. Es lo que yo he expresado y es lo que hemos considerado los ministros tenemos que evaluar. Esto significa que es evidente que tanto el Ministerio de Justicia en su momento como el Ministerio de Relaciones Exteriores harán lo que corresponde para evaluar el sistema interamericano, las sentencias. Es un trabajo prolijo que hay que hacer. Esto no es una cuestión de que a mí me parece o no me parece. Y en segundo lugar, yo le permitiría recomendar que vea sus fuentes porque no hay ninguna carta ni hay proyecto de carta sobre el particular. Eso es tarea del Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores respectivamente. Continuamos con Karen Santilla, de Exitosa. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Preguntarles sobre lo que ha sucedido con el Poder Judicial, que recientemente rechazó aplicar la ley de amnistía para 8 exmilitares acusados de diversos delitos cometidos en comunidades campesinas en 1990. ¿Cuál sería, en este caso, el mensaje del Ejecutivo? Y si han tenido de repente alguna comunicación con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respecto a este punto. Y brevemente también preguntarle, Premier, qué respuesta les ha dado el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, luego de que peritajes señalaran de que hay una alta probabilidad que estos audios entregados por el capitán Junior Izquierdo correspondían a la voz del ministro de Justicia. Audios en los que además se le escuchaba decir que a pedido de la presidenta Dina Boluarte había disuelto la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Desde la óptica constitucional, los jueces, sobre todo los jueces, tienen un atributo muy especial que es la autonomía y la independencia al tomar sus decisiones, que se llaman sentencias. Es decir, un juez para dictar una sentencia tiene que actuar bajo el criterio de independencia y autonomía. Nadie, absolutamente nadie, en el Perú o en el mundo puede influenciar su decisión. Ninguna autoridad, por más alta que sea, puede incluso generar algún tipo de insinuación para que pueda sentenciar de alguna u otra manera. Así es que en el entendido de que un juez pueda o no aplicar la ley de amnistía es una potestad que todos los jueces del Perú tienen y aplican lo que algunos le llaman el control difuso y otros el control de la convencionalidad. Lo que a mí en particular me extraña es que una corte se haya permitido en una resolución decirle a los jueces del Perú cómo deben sentenciar. Y eso es inaceptable, porque un juez no puede obedecer a un mandato tampoco de una corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o como si fuera subalterno de él. Entonces eso llama poderosamente la atención que la corte le diga a los jueces peruanos cómo deben o cómo no deben sentenciar. Y yo creo que desde esa perspectiva se debe justamente cautelar la autonomía y la independencia de los jueces de la República. Con relación a su segunda pregunta, el señor ministro de Justicia no tiene nada a responder porque nosotros no le hemos preguntado. Yanela Aguirre, de Latina. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Para la ministra de la Mujer, Ana Peña, a propósito de estas cifras que da usted acerca de la violencia, nos da pie a preguntarle acerca de un caso que Latina ha hecho público este fin de semana, ¿no? Preguntarle qué opina usted de que el alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, obligue a diversas profesionales, señoritas profesionales, comunicadoras, abogadas, ingenieras, a ser porristas de esta autoridad a cambio de no ejecutar represalias laborales.
locales para que ellas puedan animar diversos eventos que corresponden al partido político que hoy representa a ese alcalde, que es Somos Perú. ¿Cree usted que esto califica como un abuso de autoridad o algún tipo de violencia? ¿Qué medidas, ¿no?, por parte de su ministerio van a tomar al respecto? Y discúlpeme, una pregunta acerca de este caso también de hackeo de la base de datos en la Policía Nacional para el Premier, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado, ya que hemos conocido que hay una alta vulnerabilidad de la plataforma de sistema de datos de la policía y de la unidad de inteligencia? Incluso en su momento, cuando el comandante general de la Policía Nacional daba a entender que solamente se habían filtrado ciertos documentos, todos hemos podido ver de fuente propia de este hacker cómo se han revelado diversos planes operativos, seguimientos incluso a ex personajes como la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y ha revelado además la identidad de agentes encubiertos en diversos trabajos de inteligencia. Y es sumamente importante porque este hacker, que se hace denominar Incarrut, ha señalado que el próximo objetivo sería la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué medidas por ello se van a tomar al respecto para que no se pueda vulnerar nuevamente esta base de datos? Gracias, Premier. Gracias por la pregunta. Dos cosas importantes. Primero, absolutamente todos los ciudadanos y especialmente los funcionarios públicos debemos ser un ejemplo del respeto a la dignidad de las personas, a las mujeres también. Y salvo que se demuestre que el servicio contratado, que también acá es válido, la dignidad del trabajo, esté vinculado a algún tipo de animación, esto es un hecho que se debe investigar y que se debe aplicar todo el peso de la ley. Y viene en el marco que les presentaba al inicio, que no debemos normalizar ni tolerar algunas actitudes o situaciones que por mucho tiempo han pasado como anecdóticas. Gracias. Con relación a su pregunta, en efecto, tanto el director general de la policía, comandante general de la policía, en una conferencia de prensa que ustedes también conocen, ha señalado con suma claridad lo que él ha investigado y ha declarado que no es un hackeo, sino que es una filtración, que es diferente. Entonces, ya se está haciendo, se ha hecho una primera pericia interna y se está trabajando en una pericia forense y, de hecho, a nivel de todo el gobierno se han vuelto a revisar los escudos y las protecciones como parte del mecanismo de ciberseguridad. Continuamos con Panamericana, Casey Barba. ¿Qué tal? Buenas tardes, Premier, ministros. Nuestro equipo de Panorama el día domingo realizó un informe en el cual Ocinermin había realizado una fiesta por los 59 años del presidente Omar Chambergo en horario laboral. ¿Será esto sancionado? Y por otro lado, ¿por qué promulgar una norma que era muy probable que no se aplique? Estamos hablando de la ley de amnistía, tal como la ley de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Muchas gracias. Con relación a lo primero, en efecto, mi despacho tomó conocimiento y dispuso una solicitud de información a partir de la cual, una vez recibida, se va a evaluar primero el ámbito administrativo, si se ha vulnerado alguno de los principios rectores de la disciplina interna y si en efecto habría alguna vulneración de otro bien jurídico. Así que tenga la seguridad que desde la presidencia del Consejo de Ministros se va a actuar conforme a ley, tanto en el procedimiento administrativo como en el procedimiento de investigación que se pretende hacer. Con relación a lo segundo, probablemente usted, y veo que usted es una periodista joven, no ha podido advertir y leer parte de la historia de nuestro país. Nuestro país, como lo mencionaba al inicio de la conferencia de prensa, tuvo varias etapas y la más reciente, tal vez sus padres tal vez le van a comentar, sufrió el ataque de varios grupos terroristas. Uno de ellos fue Sendero Luminoso y el otro el MRTA. Ambos asediaron al Perú durante muchísimos años, desde el gobierno de Fernando de Belaúnde hasta el gobierno
incluso del presidente Fujimori. Hoy, la conmemoración que la señora presidenta ha liderado con el propósito de conmemorar y justamente de celebrar y de reconocer la tarea que hicieron policías en nuestro país en esta lucha tan cruenta en contra del país, en contra de ciudadanos, en contra del Estado de Derecho, en contra de hombres y mujeres indefensos, valió que hoy podamos nosotros tener una democracia y gozar de nuestras libertades. Es cierto que en ambas partes hay procesos, hay excesos, y estimamos desde la óptica, desde el gobierno, pero también desde la misma óptica de la Corte Interamericana, que señala que los procesos no pueden ser de manera infinita. Se aplica un principio, que los principios también son parte de las decisiones que adoptó el Ejecutivo, que los procesos no pueden acompañar a una persona para toda la vida. Por eso que la ley de amnistía guarda ese propósito que es muy importante de reconocer a aquellos militares y policías que lucharon contra el terrorismo y lucharon contra aquellos que asediaron la democracia, destruyeron el Estado de Derecho y pudieron hacer frente a lo que ahora nosotros podemos vivir en democracia, y esa es justamente el sentido, esa es la génesis y esa es la motivación por lo cual desde el gobierno consideramos que esta ley de amnistía hace justicia a esos peruanos y peruanas que lucharon también, que no solamente son militares y policías, sino también algunos de las rondas campesinas, campesinos y en general ciudadanos. Bueno, sí, yo quisiera también aunarme al saludo de la ministra de la Mujer y de la ministra de Desarrollo, porque efectivamente la segunda semana de septiembre conmemoramos una fecha muy especial que es el Día de la Familia. Había un poeta cubano, ustedes se acordarán de José Martí, que señalaba que un hombre para poder realizarse tenía que sembrar, ¿no?, un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y eso es parte, eso es tener familia. Y la familia lo que le permite a uno es trascender y dar valores. Y ese es el motivo por el cual desde el gobierno consideramos la importancia de que el valor de familia siga siendo un valor que no pueda ser objetado, ni mucho menos apartado dentro del esquema de la sociedad. Así que un saludo desde el gobierno a todas las familias del Perú y aquellas y aquellos peruanos que son padre y madre de familias en todo el Perú. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muy bien, de esta manera concluye la conferencia del Consejo de Ministros, donde han participado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,